Hoy día vamos a ver psicofármacos con efecto antidepresivo, pero centrados en este sistema que es la noradrenalina. Hemos revisado psicofármacos con efecto antidepresivo serotoninérgico, después revisamos los duales y ahora vamos a revisar principalmente los que tienen como principal mecanismo de acción intervenir el sistema noradrenérgico. Y acá hay unas siglas que son algunos grupos de la clasificación como más conocida, que son los IRN, que son los inhibidores de recaptación de noradrenalina, que en el fondo inhiben el transportador, ¿no es cierto? Que ese mecanismo lo hemos visto. Y los NASA, que estas siglas es como está en inglés, y son antagonistas serotonérgicos específicos, quiere decir, y noradrenérgicos. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a revisar hoy día. Obviamente vamos a ver cuáles son estos medicamentos, para qué sirven, cómo actúan y qué los diferencia, como para saber cuándo puedo elegir uno sobre otro en el momento de la prescripción. ¿Cuáles son estos medicamentos? Estos medicamentos, vamos a ver esta tablita que es de las tabletas que les he ido mostrando, donde los podemos clasificar en dos, basados en indicación, o sea, clasificarlos como antidepresivos, y esta otra clasificación que es basada en neurociencias, que nos habla principalmente de el target de sistema, en este caso noradrenalina para un grupo, y después vemos que el otro grupo es noradrenalina y serotonina. Que esté noradrenalina primero quiere decir que tendría un poco más de importancia ese efecto para esta clasificación basada en neurociencia. Y acá vemos las drogas, la reboxetina, la mianserina y la mirtazapina. Estos serían entonces los medicamentos que vamos a revisar hoy día. El primero, la reboxetina, está clasificado en la nomenclatura más conocida y la más antigua, inhibidor de recaptación de noradrenalina, es muy similar a la terminología NBN, la basada en neurociencias. Está clasificado como target de noradrenalina, inhibidor de recaptación. Y después tenemos a la mianserina, que está clasificado en la clasificación antigua como NASA, ¿no es cierto? Agente serotonérgico específico o antidepresivo serotonérgico específico noradrenérgico. Y en la clasificación NBN, nuevamente target principal noradrenalina. Y multimodal, sería noradrenalina multimodal porque tiene dos efectos noradrenérgicos. Antagonista alfa 2 y inhibidor o antagonista NET. Y después tenemos la mirtazapina, que también es un NASA, según la clasificación antigua, y principalmente noradrenérgico, segundo lugar serotoninérgico, o centrado en estos dos sistemas de neurotransmisión, y tiene hartos mecanismos de acción, pero todos sus mecanismos de acción son por antagonismo. Antagonismo alfa 2, 5-HT2A, 2C y 5-HT3. Entonces, para que nosotros nos hagamos una imagen un poquitito más clara, visual de esto, vemos acá que la reboxetina, que es el primero, lo que principalmente hace es antagonista NET del transportador de noradrenalina. Todo lo que está en rojito es antagonismo. Después la mianserina también, antagonista del NET, pero agrega este otro efecto que es un antagonista alfa 2A, ¿ya? Que hay que acordarse que los alfa 2 son receptores de noradrenalina. Entonces, es un noradrenérgico. Y después la mirtazapina, que también es antagonista alfa 2A, como principal mecanismo de acción, igual que la mianserina, y además agrega estos mecanismos que son antagonismo de receptores serotoninérgicos, 5-HT2A2C o 5-HT2 en general y 5-HT3. Ya, eso más o menos las imágenes visuales. ¿Para qué sirven estos medicamentos? Bueno, nosotros hemos estado revisando hasta acá siempre lo que dice la FDA y lo que dice la EMA con respecto a las aprobaciones, que son como dos agencias que regulan medicamentos que son bastante importantes a nivel mundial. La FDA es de Estados Unidos y la FDA aprueba para la depresión mayor la mirtazapina y la EMA también, la Agencia Europea de Medicamentos. En cambio, la mianserina y la reboxetina, estos otros dos fármacos con efecto antidepresivo, no están aprobados por la FDA, pero también se usan. Por ejemplo, en la Unión Europea se usan bastante y están aprobados por la EMA. Y ahí en otros países también se usan, y antiguamente en Chile también se usaban hasta que ya no los tuvimos más. Además, acordarse que además de que están aprobados para depresión, se les dan hartos más usos que solamente para depresión. Y si uno revisa no lo que dicen las agencias de medicamentos, sino que, por ejemplo, guías de práctica clínica, uno puede ver que pueden estar recomendados para distintos trastornos, para distintos síntomas incluso,
por ejemplo, sobre todo para el insomnio, la mirtazapina y la mianserina, o también para trastornos conductuales en demencia, sobre todo la mirtazapina. La reuxetina también en un tiempo se usó bastante para el trastorno por déficit atencional, no como primera ni segunda línea, probablemente como en personas que no toleraban los otros fármacos. Y como ustedes ven aquí, estos fármacos, estos tres fármacos se pueden usar en ansiedad, en estrés postraumático, en insomnio, en trastornos conductuales, en demencias, entre algunas cosas, en distimia también, etcétera. Pero ahí los vamos a ir revisando cada uno. Ya, ¿cómo actúan estos fármacos? Entonces, estos son los principales mecanismos de acción. ¿Qué es lo que tiene que quedar ultra claro? Que todos actúan por un mecanismo noradrenérgico. Y en algunos casos vamos a agregar otros, pero que todos son noradrenérgicos. ¿Ya? Eso es como lo que tienen en común esta familia de medicamentos. Nosotros ya hemos visto un poquito de cómo actúan los medicamentos que inhiben el transportador de noradrenalina. Y aquí solamente es un repaso. Lo que vemos acá es una neurona presináptica, el transportador de noradrenalina, la noradrenalina dentro de las vesículas sinápticas y aquí vemos una neurona postsináptica. Y aquí vemos distintos receptores presinápticos como el alfa 2 y aquí vemos receptores postsinápticos. Entonces, una vez que llega un potencial de acción y eso produce una liberación de noradrenalina desde las vesículas sinápticas, yo puedo, ¿no es cierto?, empezar a concentrar la noradrenalina aquí y si yo inhibo la recaptación que hace este transportador para recaptar noradrenalina y ser reciclada, obviamente voy a empezar a tener más noradrenalina aquí. ¿Qué es lo importante de esto? Obviamente que va a actuar de manera más intensa en los receptores postsinápticos y también probablemente por más tiempo y además que va a haber un aumento de volumen de noradrenalina que va a poder producir un tono noradrenérgico mayor y una neurotransmisión por volumen porque al haber más concentración podemos llegar a un punto en que la noradrenalina salga de la sinapsis, ¿no es cierto? Y estimule otras neuronas noradrenérgicas, por ejemplo, u otras neuronas que no son noradrenérgicas que tienen receptores de noradrenalina. Acá, por ejemplo, también hay algo que es bien interesante que lo vamos a revisar un poco más en esta clase, que son estos receptores, los alfa 2A y D, pero vamos a hablar de los alfa 2A. Los receptores alfa 2A están, como son más periféricos a la sinapsis, y se estimulan cuando hay grandes cantidades de sinapsis y cuando, o sea, perdón, grandes cantidades de noradrenalina o mayores cantidades, em, y cuando la noradrenalina tiende a difundir hacia la periferia. Y estos receptores alfa 2A lo que hacen es ser los que regulan la liberación de noradrenalina produciendo una retroalimentación negativa. Entonces, si la noradrenalina los estimula, se produce una retroalimentación negativa y eso lleva a que disminuya la liberación. Entonces, ese es un mecanismo que tiene el sistema noradrenérgico para autorregularse. ¿Ya? Y esto va a ser muy importante porque, como vimos recién, la mirtazapina y la mianserina actúan aquí, pues, en estos receptores, los alfa 2. Pero eso lo vamos a ver después. Bueno, aquí tenemos esto y lo otro que habíamos dicho, que cuando uno antagoniza el NET, uno también no solamente tiene un efecto noradrenérgico, sino que también tiene un efecto DOPA en la corteza prefrontal. Y eso se explica acá. Tengo nuevamente mi neurona noradrenérgica, aquí tengo una neurona DOPA y aquí tengo una neurona, por ejemplo, esquemáticamente una neurona piramidal de la corteza prefrontal. Y en la corteza prefrontal, como vemos, la neurona noradrenérgica tiene estos NET, transportadores de noradrenalina, pero las neuronas dopaminérgicas tienen mucho menos DAT, transportadores de dopa, y utilizan los transportadores de noradrenalina. Eso es lo que se utiliza para la recaptación. Entonces, por ejemplo, si yo bloqueo la recaptación del NET y se libera noradrenalina, aumenta, ¿no es cierto?, la cantidad de noradrenalina que va a estar en la sinapsis y también la que va a difundir a la periferia. Y cuando se libera dopa, si yo bloqueo el NET, también aumenta la cantidad de dopa y la cantidad de dopa que difunde. Por lo tanto, aumenta el tono de dopamina en la corteza prefrontal. Entonces aquí yo inmediatamente tengo que pensar, bueno, tengo un medicamento que tiene efecto noradrenérgico y dopaminérgico, ¿para qué me sirve eso? Principalmente me sirve para regular el afecto positivo, por ejemplo, que la persona pueda sentir más placer, más alegría, más motivación, más deseos de hacer cosas, que pueda tener más energía y además puedo regular otras cosas como las capacidades cognitivas que están, aquellas que están funcionando en la corteza prefrontal, como por ejemplo la atención, la memoria, etcétera.
Entonces ya yo puedo ir pensando que este mecanismo me va a dar ciertos resultados y los medicamentos que tengan este mecanismo deberían producir una mejora en el afecto positivo y también una mejora en algunas capacidades cognitivas y además mejora en la energía diurna. ¿Qué otra cosa hemos hablado y yo no les he explicado? Es por qué existe un efecto anticolinérgico cuando hay una inhibición de la recaptación de noradrenalina, específicamente este mecanismo. ¿Por qué si yo antagonizo el NET voy a tener efecto anticolinérgico? Y lo que hemos visto en general es que cuando uno da un medicamento, un dual, que era lo que habíamos revisado, no sé, desde la vaccina en dosis altas, duloxetina, el paciente muchas veces se queja de que se le seca la boca, que tiene más ganas de tomar agua, o que le da taquicardia, o que sufre constipación, que son efectos anticolinérgicos, que uno dice, ¿pero de dónde? Si le estoy dando un noradrenérgico. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito por qué sucede eso. Entonces, lo que vemos acá, nuevamente, es una neurona noradrenérgica liberando noradrenalina. Y aquí vemos un receptor que es muy importante para entender este efecto anticolinérgico, que es el receptor alfa-2A. Aquí lo vemos como autorreceptor. Autorreceptor es el receptor que está en la neurona de su propio sistema, neurona noradrenérgica con un receptor noradrenérgico, ¿ya? Y aquí este sería presináptico y este sería un alfa-2A postsináptico. En general, como les decía en la otra imagen, cuando se libera noradrenalina y se estimulan los receptores alfa-2A, se hace una retroalimentación negativa, que es lo que está mostrado en esta imagen, o sea, se disminuye la liberación. ¿Ya? Si yo con la reboxetina u otro medicamento que tenga antagonismo del NET produzco el bloqueo del transportador, voy a producir mayores cantidades de noradrenalina y como veíamos también en la imagen, eso con más facilidad difunde hacia la periferia, activando los receptores alfa-2, produciendo la retroalimentación negativa, pero también puede seguir difundiendo y producir esto que se llama neurotransmisión por volumen para ir a activar o a influir en otras neuronas con receptores noradrenérgicos, que pueden ser neuronas noradrenérgicas también, pero recordemos que hay otras neuronas que no necesariamente son noradrenérgicas que tienen receptores de noradrenalina, como por ejemplo las neuronas serotoninérgicas, las neuronas de histamina y también las neuronas de acetilcolina. Entonces lo que vemos acá es una neurona de acetilcolina. Y la neurona de acetilcolina evidentemente libera acetilcolina y estimula receptores postsinápticos. Pero si hay una neurotransmisión por volumen que llega a producir un efecto, o sea, que la noradrenalina sea capaz de estimular las neuronas de acetilcolina a través de estos mismos receptores que tienen ellos, o sea, que tienen el sistema noradrenérgico, o sea, los alfa-2, presináptico, igual que acá, se produce una retroalimentación negativa. O sea que la noradrenalina es capaz de producir una retroalimentación negativa en el sistema de acetilcolina también, y de esa manera disminuye la liberación de acetilcolina y se produce el efecto anticolinérgico que podemos observar en la práctica clínica. Entonces, acordarse que son los receptores alfa-2, que son presinápticos, en este caso heteroreceptores, porque esta es una neurona de acetilcolina con un receptor de noradrenalina, y eso disminuye la liberación y me lleva al efecto anticolinérgico con todas estas posibles efectos adversos. ¿Ya? Taquicardia, somnolencia, deterioro cognitivo, mareos, constipación, serostomía, se queda en general de las vías respiratorias o retención urinaria, midriasis y otras cosas. Ese es el mecanismo, para que se entienda. Entonces, es un mecanismo que está asociado, para que se entienda bien, a el estímulo de los receptores alfa-2A. Si yo los estimulo, voy a tener un efecto anticolinérgico. Ya. Ahora vamos a ver estos otros mecanismos de acción, que son propios de la mirtazapina y la hemanserina, que no tiene la reboxetina. Entonces ya vimos ahí que la reboxetina es un noradrenérgico, dopaminérgico prefrontal y además tendría efecto anticolinérgico por lo que recién expliqué. Y ahora vamos a ver qué pasa con la mirtazapina y la hemanserina. La mirtazapina y la hemanserina tienen como principal mecanismo de acción que les da eficacia antidepresiva el antagonismo alfa-2A. Eso es lo principal en los dos casos. ¿Cómo se hace esto? Y aquí con esta imagen se los voy a explicar. Entonces, o sea, esta es una neurona noradrenérgica con distintas proyecciones, que tiene vesículas, ¿no es cierto?, sinápticas con noradrenalina, libera noradrenalina, estimula la neurona postsináptica. Y también esto que está aquí es un receptor alfa-2A,
que es lo que habíamos visto. Si yo lo estimulo, ¿no es cierto?, con noradrenalina, lo que va a pasar es que se va a disminuir la liberación de noradrenalina porque es el receptor que hace la retroalimentación negativa. Entonces, la mirtazapina y la hemanserina, como son antagonistas del receptor alfa-2A, van a bloquearlo y por lo tanto van a impedir su función, que es la retroalimentación negativa. Y por lo tanto, la neurona no va a frenar la liberación de noradrenalina. Y esa es la forma como actúan para aumentar la liberación de noradrenalina acá. Para todas las proyecciones que tengan, por ejemplo, acá esta neurona noradrenérgica esté liberando noradrenalina hacia una neurona serotoninérgica. Va a pasar lo mismo. Si yo coloco un antagonista, aumento la liberación de noradrenalina y estimulo más las neuronas serotoninérgicas. Por lo tanto, los noradrenérgicos pueden estimular a través de receptores alfa-1 las neuronas de serotonina. Entonces, eso podría producir un pequeño aumento del estímulo de los potenciales de acción de la neurona serotoninérgica y con eso aumentar un poco la liberación de serotonina. ¿Ya? Pero además, resulta que las neuronas serotoninérgicas, al igual que las de acetilcolina, tienen receptores alfa-2A. Y por lo tanto, si yo los antagonizo con la mirtazapina y la mianserina, también antagonizo esa retroalimentación negativa que pueden hacer y por lo tanto ahí hay un importante también efecto serotoninérgico. O sea, voy a producir mayor liberación de serotonina por el mismo antagonismo alfa-2. Por lo tanto, también, si uno lo piensa así, acuérdense que esta es una neurona de serotonina, pero como ya lo vimos en la imagen pasada, esto perfectamente también podría ser una neurona de acetilcolina. Y si yo antagonizo con mirtazapina mianserina, no sucede la retroalimentación negativa y se libera más acetilcolina. Por lo tanto, la mirtazapina y la mianserina son noradrenérgicos, son buenos noradrenérgicos por este mecanismo, pero no son noradrenérgicos que produzcan un potente efecto anticolinérgico como pasa con los inhibidores del NET. Justamente por esto, por este mecanismo de acción que hace que no se estimule este receptor y que por lo tanto no disminuya la liberación de acetilcolina. ¿Ya? Entonces, eso es bien importante porque uno dice, ¿por qué? ¿Por qué si este también es noradrenérgico? Uno se pregunta, ¿por qué si este también es noradrenérgico no se produce ese efecto anticolinérgico? Es por esto. ¿Ya? Esta sería la explicación. Entonces, en resumen, mecanismos de acción de la mirtazapina y mianserina, inhibir autorreceptores de la misma neurona noradrenérgica y heteroreceptores de neurona serotoninérgica, aumentando la liberación de noradrenalina y de serotonina. Y lo otro es que al aumentar la noradrenalina, los estímulos a los receptores alfa-1 de acá también aumentan y eso podría aumentar los disparos. O sea, entonces puedo aumentar los disparos de las neuronas serotoninérgicas y aumentar además la liberación. No solamente por el aumento de los disparos, sino impidiendo la retroalimentación negativa. Entonces, por eso que tanto la mirtazapina y la mianserina, a pesar de tener como principal mecanismo el antagonismo alfa-2, de todas maneras son serotoninérgicas. ¿Ya? La mirtazapina más, ¿no es cierto?, que la mianserina, que se considera que sería un poco menos. El otro mecanismo de estos medicamentos es el antagonismo de receptores de serotonina, el 5-HT2C, habíamos dicho, y también el 5-HT2A, los 5-HT, ¿no? Los 5-HT2, 2A y 2C. Entonces vamos a ver qué pasa con el 2C. Esta es una imagen de Stahl donde se muestran neuronas del RAFE, serotoninérgicas, ¿no es cierto?, haciendo sinapsis con neuronas, interneuronas GABA a través de estimular los receptores 5-HT2C. Los receptores 5-HT2C producen un estímulo positivo, ¿no es cierto? Entonces, si las neuronas del RAFE estimulan las neuronas GABA, activan la liberación GABA y estas interneuronas GABA son interneuronas que se encuentran por un lado en el locus ceruleus, donde están los núcleos de noradrenalina, y por otro lado en el área tegmental ventral, donde hay núcleos de dopamina. Normalmente, un estímulo serotoninérgico disminuye la liberación de noradrenalina y dopa. Eso sería como lo normal. Pero cuando yo doy un antagonista 5-HT2C, como en este caso la mirtazapina y la meserina, y como también hemos visto antes, la trazodona, por ejemplo, o la nefazodona,
yo también estaría produciendo esto aquí, o sea, impidiendo la excitación de neuronas GABA, que es lo que sale acá, y por lo tanto impidiendo que las neuronas GABA inhiban estos núcleos, los núcleos de dopamina y los núcleos de noradrenalina. Y por lo tanto los núcleos noradrenérgicos y los núcleos dopaminérgicos tienden a activarse más. Por lo tanto, el antagonismo 5-HT2C permite que haya mayor transmisión noradrenérgica y dopaminérgica hacia la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué podría esperar yo de este otro mecanismo? Entonces ya tengo el primero que habíamos visto para la mirtazapina y mianserina, y este segundo, que en el fondo es aumentar la noradrenalina y dopa, le daría eficacia, ¿no es cierto?, teóricamente, en el afecto positivo. O sea, podrían aumentar el afecto positivo y también podrían aumentar las capacidades cognitivas, la energía, etcétera. Y también tendríamos un efecto ansiolítico gracias al antagonismo 5-HT2C. Eso sería lo que yo podría producir con este mecanismo. ¿Y qué pasa si le sumamos el antagonismo 5-HT2A? Entonces, este es un resumen también de Stahl, donde uno ve una neurona presináptica liberando serotonina y una neurona postsináptica. Entonces, aquí tenemos que pensar que tengo, bueno, esta imagen está mostrando varias cosas, pero lo que yo les quiero mostrar con esta imagen es lo que sucede cuando yo antagonizo el receptor 2A y el 2C. En general, el receptor 2A, al antagonizarlo, me puede dar más sueño. Por lo tanto, si tengo una persona con depresión que sufre de insomnio, a través del antagonismo 2A, le podría ayudar a que no sufriera ese insomnio. También podría ayudar, el antagonismo 2A tiene efecto ansiolítico. Eso también podría ser una acción muy buena para una persona que sufre de depresión con ansiedad, por ejemplo. Y también la otra cosa que tiene el antagonismo 2A es que ayuda a que haya menos disfunción sexual. Tanto el antagonismo 2A como el 2C son mecanismos que disminuyen la disfunción sexual producida por el aumento de la serotonina. Entonces, lo que está mostrando también esta imagen es que hay 3 mecanismos que me permiten disminuir la disfunción sexual cuando yo estoy teniendo una disfunción sexual secundaria a un aumento de la serotonina. Por ejemplo, eso puede ocurrir con la mayoría de los antidepresivos. Entonces, no sé, si está con sertralina o está con, no sé, cualquier otro medicamento, porque hay muchos, no sé, la faxina, etcétera. Si el medicamento que yo dé, aparte de tener efecto serotoninérgico, es capaz de tener un antagonismo 5-HT2A o 2C o un agonismo 1A, podría disminuir la disfunción sexual que produce. ¿Ya? Entonces, esto es algo importante que son como los clásicos mecanismos que disminuyen la disfunción sexual. Por eso que cuando nosotros revisamos que habían algunos medicamentos como los multimodales, serotoninérgicos, que además eran agonistas 1A, entonces esos fármacos tenían menos probabilidad de producir disfunción sexual. Y después vimos otros fármacos que también eran serotoninérgicos, pero que además tenían antagonismo 2A12, y esos también, como la trazodona, ¿no es cierto?, tenían menos probabilidad de producir disfunción sexual por ese mecanismo. Y entonces ahí tengo otra cosa importante, porque en general uno, o sea, tener esos efectos adversos a largo plazo, porque estamos pensando en medicamentos que se usan por una gran cantidad de tiempo, pueden terminar siendo muy problemáticos. Entonces, estas 3 cosas, antagonismo 2A12 y agonismo 1A, me llevan a menor disfunción sexual, manejar la ansiedad y mejorar el insomnio. En este caso, para el insomnio solo es el 2A, ¿ya? Em, como el principal en realidad. Entonces ahí tenemos perfiles, o sea, aquí estamos viendo que el perfiles de mirtazapina y menserina nos podrían ayudar con afecto positivo, nos podrían ayudar también con afecto negativo, que es como los síntomas ansiosos, nos podrían ayudar cuando hay insomnio, y vamos a ver en qué más nos pueden ayudar. Vamos a seguir viendo esto. Entonces, la mirtazapina también puede ser un antagonista 5-HT3. Y hemos revisado también antagonismo 5-HT3 en la vortioxetina, por ejemplo. Y vimos que eso podía producir un efecto procognitivo y también otros efectos. Entonces, por ejemplo, acá, esta es otra figura de Stahl,
Normalmente la serotonina que viene de los núcleos del RAFE tiende a predominar un efecto GABA sobre las neuronas glutamatérgicas de la corteza. Entonces, cuando predomina eso, generalmente tiende a predominar una disminución como del tono glutamatérgico, podríamos decir, o de la liberación glutamatérgica a distintos núcleos, ¿ya? Los núcleos que producen neurotransmisores, distintos neurotransmisores como dopamina, noradrenalina, acetilcolina y histamina que están aquí. Em, entonces, lo que yo haría con un antagonista de 5-HT3, es lo que se muestra acá, en el fondo, si yo bloqueo el receptor 5-HT3, bloqueo el efecto del GABA, ¿no es cierto?, sobre la neurona glutamatérgica y libero la neurona glutamatérgica, por decirlo de alguna manera. O sea, más probablemente va a descargar porque no va a tener efecto GABA o va a tener menos efecto GABA que lo esperado. Y la neurona glutamatérgica de la corteza puede ir a activar los núcleos que están más abajo que producen estos neurotransmisores, dopamina, noradrenalina, acetilcolina e histamina, y por lo tanto podrían mejorar afecto positivo, capacidades cognitivas, energía. La acetilcolina además podría mejorar el arousal, la memoria, capacidades cognitivas también, la histamina, más activación, más energía, etc. Entonces, eso es lo que yo podría esperar del antagonismo 5-HT3, que lo puedo esperar con algunos fármacos. Ahora vamos a ver qué es lo que realmente pasa. Ya, entonces vamos ahora a revisar cada uno, pero por lo menos ya revisamos todos los mecanismos, o sea, los principales mecanismos de acción que tienen estos medicamentos. Entonces vamos a empezar con la reboxetina y acá les coloqué algo que para mí es importante porque me habla un poco de cómo actúa la molécula. Entonces la reboxetina tiene una constante de inhibición que me habla de la afinidad al NET, que es de 10 a 30, que si ustedes recuerdan es bien parecida a lo que hace la duloxetina, como la afinidad que tiene. Por lo tanto es un buen noradrenérgico, podríamos decir, comparativamente, si lo comparamos con la duloxetina eh, o el milnacipran, el levomilnacipran. Incluso sería más noradrenérgico que la venlafaxina y la venlafaxina. Ya, entonces, ¿qué podríamos esperar de esto? Una mejora en el ánimo depresivo, obviamente, por este efecto que ya hemos visto. Noradrenérgico sería dopaminérgico y anticolinérgico. Podríamos esperar que nos ayude en síntomas como cansancio, desmotivación, déficit cognitivo y retraso psicomotor, porque es activadora, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a esperar de este efecto. Por lo tanto, sería recomendable, ya vimos que no está aprobado por la FDA para depresión, pero sí por la EMA, pero también es recomendable para las distimias, que son depresiones más leves pero más crónicas, en general para la depresión, y sería muy recomendable, y esta es una recomendación que dice Stahl, sería muy recomendable asociar un mecanismo serotoninérgico o dopaminérgico, porque pareciera que el efecto noradrenérgico puro no tiene tanta eficacia antidepresiva. De hecho, hay algunos metaanálisis donde queda más abajito, o sea, tiene más eficacia antidepresiva que un placebo, bastante más, pero dentro del grupo de los medicamentos que tienen efecto antidepresivo tiene poca, podríamos decir, es uno de los que tiene menos. Y podría ser justamente por esto, porque no tiene mucho efecto serotoninérgico o dopaminérgico, que eso le puede agregar eficacia antidepresiva, que son mecanismos que hemos revisado antes. Em, Hay poca evidencia para ser usado en otras cosas, pero hay algo de evidencia, poquita para el trastorno de pánico y como les decía antes, también hay algo de evidencia para el déficit atencional. Hay algunos estudios, pero es poco y obviamente no va a ser una indicación de primera línea, probablemente va a ser una indicación de tercera línea para algunas cosas porque, como les digo, tiene poca eficacia y tiene un mecanismo que pareciera no ser suficiente para usarlo como solo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy usando sertralina y quisiera aumentar y combinar algún medicamento para dar más efecto noradrenérgico y dopaminérgico, podría combinar con reboxetina y sería una muy buena combinación y podría tener todo lo bueno que tiene la sertralina, por ejemplo, sobre todo la eficacia en efecto negativo, y con la reboxetina le daría más eficacia para efecto positivo. Entonces, para efecto positivo, para energía, para activación, para motivación, ¿no es cierto? Y también para capacidades cognitivas. Por ejemplo, y ahí uno podría hacer combinaciones que sean muy útiles cuando algún antidepresivo queda corto para los síntomas.
Dentro de su farmacocinética, bueno, tiene una vida media más o menos corta, entonces requiere 2 tomas. Y hay algo interesante aquí, que la reuxetina tiene 2 isómeros. Entonces, la reuxetina en sí, la que se comercializa, es una mezcla racémica, finalmente con dos isómeros. Y hay uno solo que es activo, y eso también podría influir en que no fuera tan eficaz, porque cuando hay uno que es activo y otro que es inactivo, el inactivo, ¿no es cierto?, compite por los mismos transportadores y resta un poco de efecto al isómero activo. Entonces eso también hay algunas publicaciones que dicen que se está viendo la posibilidad de dejar solo el isómero activo. Ya, y sí, bueno, es metabolizado por el citocromo y también lo inhibe, por lo tanto ahí tengo que tener cuidado si hay polifarmacia. Efectos adversos notables, tiene efecto anticolinérgico, va a tener un efecto anticolinérgico importante porque es un inhibidor del NET. O sea, siempre que pensemos en inhibidores del NET, tenemos que pensar al tiro en efecto anticolinérgico. Y las cosas propias como desactivación que puede producir insomnio, ansiedad, agitación. También puede producir otros problemas como vértigo, bueno, histerostomía, constipación, retención urinaria, son cosas anticolinérgicas, hipotensión, y hay que monitorear la presión arterial. Precauciones, puede tener problemas porque por el efecto anticolinérgico y noradrenérgico, hay que tener cuidado con personas con problemas de arritmias o cardiópatas, y hay que ajustar en caso de insuficiencia renal hepática. Y ahora nos vamos a ver el otro, la mianserina. Entonces la mianserina es un noradrenérgico multimodal porque tiene estos dos efectos. Principal mecanismo alfa 2, pero también inhibidor de la recaptación. Y además, como ven acá, yo les agregué otros mecanismos que, que son importantes. También es muy parecido a la mirtazapina. Pero se piensa, ¿no es cierto?, que estos otros efectos serían menos importantes que lo que hace la mirtazapina. Y aquí les puse una tablita para que uno se haga una idea de las afinidades que tiene por los distintos receptores. La mianserina, entonces, al NET 161 es una afinidad que es bajita. Entonces, este efecto, esta eficacia en antagonizar el NET no es tanta. Por lo tanto, uno dice, ya, no voy a tener tanto efecto noradrenérgico por este lado, pero una afinidad por el alfa 2 que es súper alta. O sea, esto es una afinidad tremenda por los receptores alfa 2, por lo tanto voy a tener un efecto noradrenérgico súper importante por este mecanismo. Y este mecanismo va a predominar por sobre este otro, por el tema de afinidad. Y por lo tanto, ahí si yo quiero hacer la asociación, digo, bueno, entonces este medicamento no va a ser tan anticolinérgico porque la afinidad por el NET es muy poca. Y además la afinidad por el alfa 2 es muy alta y la afinidad por el alfa 2 impide ese efecto anticolinérgico de la noradrenalina. Por lo tanto, si bien es un medicamento noradrenérgico, no va a tener mucho efecto anticolinérgico que yo podría esperar de otros noradrenérgicos. Así que eso es bien bueno, porque son efectos adversos que son bastante molestos y a veces bastante limitantes y que son peligrosos, sobre todo, por ejemplo, en adultos mayores. Y las otras afinidades de la mianserina, por ejemplo, por receptores 5-HT2A es bastante y por los 2C es menor. Entonces podría esperar un buen efecto 2A, que me puede dar harto sueño, que es una de las cosas que puede dar este efecto 2A. Y la otra cosa que decíamos, del 2A, que también me puede tener un efecto ansiolítico y producir menos probabilidad de que yo tenga problemas en la esfera sexual. ¿Ya? Y el 2C es menor, pero igual no es despreciable, o sea, es 30, es bastante menos, por lo tanto yo igual podría esperar algo del efecto 2C que ya habíamos conversado. Pero no es tanto. Y el efecto 5-HT3 no puede encontrar la afinidad, pero parecería no producir, no se habla de que la mianserina sea un medicamento con efecto antidepresivo procognitivo, como por ejemplo cuando uno se refiere a la vortioxetina, uno dice, ah, ya tiene un importante efecto procognitivo. Y eso podría tener que ver con otros efectos que tiene. Por ejemplo, el 2A, que es un efecto que produce sedación, y el H1, que es un efecto que produce sedación. Entonces, eso podría interferir un poco en este otro efecto que podríamos obtener por antagonismo 5-HT3. ¿Y dónde lo vamos a usar? En ánimo depresivo, en ansiedad, en insomnio, porque tiene dos mecanismos sumamente importantes para producir sueño. Em,
En depresión resistente, es un buen antidepresivo cuando hay insomnio, una depresión con mucho insomnio, con mucha ansiedad. También, esta es un uso común en depresión en cáncer, muchas veces porque también tiene que ver con la baja de peso y como tiene un antagonismo importante H1, eso podría ayudar a que la persona tuviera más apetito y pudiera mejorar un poco su peso. En depresión en insuficiencia renal hepática, porque al igual que la mirtazapina, son medicamentos que interfieren muy poquitito con la función renal y hepática. Entonces también ahí estas serían como elecciones en esas personas, en esos casos. La farmacocinética en general me permite darlo una vez al día y en general se da en la noche por el tema de la sedación que puede llegar a ser muy importante. Em, y bueno, no requiere ajuste en insuficiencia renal hepática. Y los efectos adversos notables, principalmente el aumento del apetito y del peso, que pueden ser usados a favor, ¿no es cierto? En alguien que esté con una depresión que le causó anorexia o hiporexia, con una depresión con una baja de peso importante, ahí lo podría usar a favor. Con una depresión con mucho insomnio, el efecto adverso de sedación me va a servir. Con alguien que esté muy intranquilo, la tranquilización y la falta de energía, o sea, la disminución de la energía que produce, me pudiera servir en alguien que está muy intranquilo. Y como les decía antes, menos disfunción sexual por escaso o nulo efecto anticolinérgico, gracias a esto, al efecto alfa-2 y muy poquitita afinidad por el NET, no tanta como el otro. Revés, hipertensión, hipotensión y sí monitorear el IMC porque ese va a ser como uno de los problemas que uno pudiera tener, una alza grande de peso. Presión arterial y hacer un electrocardiograma basal. Eso sería lo que tengo que hacer. Y por último, la mirtazapina. Y si ustedes ven acá, lo único que le restamos a la mirtazapina es el NET. Y lo mismo podemos ver acá. La afinidad de la mirtazapina por el NET, en este caso solo encontré lo de la rata como en la fuente más fiable. En humanos encontré algo muy parecido, pero no sabía si la fuente era tan fiable. Pero si ustedes ven acá, la afinidad por el NET es nada prácticamente, por eso que no está representado acá. Y sí, afinidad alfa 2, 2A, 2C y 5HT3, que son los otros que están representados. Y una gran afinidad también H1, ¿ya? Que le da esta capacidad de sedación y aumento de apetito y peso. Entonces, son perfiles bien parecidos con la mianserina. Em, bueno, en la nomenclatura del NN es un serotonérgico no adrenérgico antagonista de receptores, o NASA, para la nomenclatura más común. Es un súper buen antidepresivo. Tiene una eficacia muy buena como antidepresivo. Dentro como de los metaanálisis que uno puede revisar, está, como uno podría decir, está bien rankeado. Em, bueno, me sirve para ánimo depresivo, para ansiedad, para insomnio, para hiporexia o anorexia, no trastorno de conducta alimentaria me refiero, sino que el síntoma, para baja de peso. Recomendable en depresión resistente, en insomnio y ansiedad, en polifarmacia, porque prácticamente no tiene mucha interacción con el citocromo. Entonces, en polifarmacia, este es uno de los fármacos que se puede usar. Hasta el momento, por ejemplo, hemos visto mirtazapina, mianserina, que se pueden usar en polifarmacia porque tienen muy poquita interacción. Desvenlafaxina, escitalopram, son medicamentos que también se pueden usar en polifarmacia porque con menos riesgos, ¿no es cierto? Ya, en náuseas asociada a cáncer nuevamente y también en otros trastornos ansiosos de pánico, estrés postraumático, ansiedad generalizada. Bueno, eso ya se los había mencionado. Tiene una vida media más o menos larga, que es cercana a las 24 horas, por lo tanto también le puedo dar una sola vez al día en la noche. Tiene un metabolito activo que su vida media es muy cercana a las 24 horas. Escasas interacciones y eso es como algo muy, muy bueno porque, por ejemplo, uno ve bastante en depresiones geriátricas, que es como uno de los targets de la mirtazapina, como perfiles parecidos donde el adulto mayor está deprimido, no puede dormir y bajó de peso. Eso es como algo muy, muy, o sea, que se da con bastante frecuencia en depresión en esa población. Entonces la mirtazapina aquí podría ser una muy buena alternativa para mejorar el insomnio, recuperar el apetito y mejorar el ánimo y la ansiedad. Y es bien tolerado si es que hay insomnio y falta de apetito, po. Aumento de apetito y peso serían los efectos adversos más notables, algo de constipación, puede producir sedación obviamente por el efecto H1, también puede producir confusión si el efecto H1 es muy importante, si una persona es más sensible a ese efecto, o al efecto H1, 5HT2A. Rara vez hipertensión o hipotensión. Ya, eso sería entonces la mirtazapina. Bueno,
Y por último, solamente yo creo que es súper importante revisar, esta es una presentación de fármacos, es como para poder conocerlos, para saber un poquitito de qué se trata, pero obviamente hay que ver en profundidad todas las otras características que tiene cada uno de estos fármacos. Y lo que encuentro que es más recomendable es que uno ya empiece a pensar, haciéndose tablas o lo que sea, en perfiles sintomáticos, a qué persona me puede servir, en qué casos, cuáles son los síntomas target, a quienes podría favorecer y a quienes podría perjudicar, como para no usarlo. ¿Ya? Eso es súper importante. Así que eso es esta clase. Espero que les sirva mucho y nos vemos la próxima vez.